la iniciativa de reforma electoral fue enviada ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados. Llegó hacia las 2:30 de la tarde, sin cambios en los temas que han provocado mayor controversia entre los partidos aliados, es decir, la fórmula para la elección de plurinominales y la reducción del número de senadores. La propuesta busca reformar 11 artículos constitucionales, entre los que se incluye la nueva integración del Congreso, la reducción en los tiempos de radio y televisión, la regulación de la inteligencia artificial, el inicio de los cómputos distritales en cuanto lleguen los paquetes electorales y no hasta el miércoles posterior al día de las elecciones, y la prohibición del financiamiento ilícito de partidos políticos. Son algunos de los puntos en esta iniciativa sobre la cual vamos a conversar con Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral y socio de Estrategia Consultores. ¿Qué tal, Arturo? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pascal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Igualmente, Arturo, pues ¿cuál es tu balance inicial de esta propuesta? Bueno, pues primero, por fin tenemos iniciativa, Pascal. Ya vamos a dejar de discutir al aire y vamos a poder hacer un análisis profundo y minucioso de lo que envió ayer la presidenta. De bote pronto te diría dos cosas. Una buena noticia es, parece ser que la iniciativa no es tan agresiva, no es tan de fondo como se señaló en un principio o como se especulaba. Creo que sí trae varios temas, pero los cambios no son sustanciales. Sobre todo, no es una iniciativa que impacte en la autonomía o la independencia de la autoridad electoral. Hasta ahorita no. Claro, hay una salvedad. Muchas de las modificaciones que se están planteando, que se proponen, sí van a ser, la clave va a estar en la regulación, en las leyes secundarias. Y hago esta salvedad porque que no se nos olvide que en las leyes secundarias Morena sí tiene la mayoría suficiente para hacer solo las modificaciones. Eso sería, creo que el primer apunte que haría. Ahora, como bien señalaste, vienen varios temas y si quieres empezaría más bien por los que me parecen más polémicos, sobre todo respecto a los partidos políticos, que son tres aspectos. El primero de ellos, sí hay un cambio en las reglas, sobre todo para quienes compiten al Congreso por la vía plurinominal. Como ya sabíamos, no se modifica el tamaño del Congreso en la Cámara de Diputados, no se modifica la fórmula de representación proporcional, pero sí se modifica cómo se integran las listas. Habrá, yo le llamo lista A y lista B. La lista A se conformará por aquellos que sí participaron en la elección de mayoría relativa, pero no ganaron por partido político. No es una primera minoría, es una lista de mejores perdedores, un sistema que varios estados ya tienen y en las cuales quienes no obtuvieron el triunfo, pero tuvieron un alto porcentaje de votación, pues se les va a alinear en esa lista de cada partido conforme al porcentaje de votación obtenido, y de ahí van a salir algunos de los plurinominales. Ya, pero Y si es habrá porcentaje, entonces sí es mejor segundo lugar, ¿no? pero es que mejor segundo lugar respecto a los partidos políticos. Ajá. Es decir, por ejemplo, si el PRI o el PAN ganan en 20 distritos, van a tener 280 de sus candidatos que perdieron, porque postularon 300 si fueran solos. Ganan en 20, esos 280 los alineas. ¿Quién fue el que tuvo el mayor porcentaje de votos pero no ganó? Hasta el que tuvo menor porcentaje de votos y tampoco Entiendo. ganó. Y en esa lista ya los acomodas y pues desde luego los 100 primeros Sí. que no ganaron, pero tuvieron un alto porcentaje de votos, son los que podrán ver de acuerdo con la fórmula si entran. Y habrá una segunda lista, esta honestamente no es tan clara en la boleta, que sí en la reforma, que sí definirán los partidos políticos 100 candidaturas, pero que nosotros podemos escoger en lo que yo entiendo será una boleta de RP abierta, es decir, que podrás seleccionar a quienes vas a querer que entren al Congreso por la vía plurinominal. La presidenta había dicho que se podrán seleccionar un hombre y una mujer, eso no lo dice ahorita la iniciativa. Este es uno de los puntos en donde la regulación secundaria va a ser fundamental y va a determinar estas reglas. Desde luego esto me parece que es algo que es en donde hay choque con los partidos políticos aliados porque les quita el control de
el acomodo de las listas a las cúpulas Sí, partidistas. ahora déjame preguntarte algo. Estas listas van a venir en las boletas. ¿El ciudadano va a poder escoger candidatos de las listas de todos los partidos o únicamente de un partido? Esa es una de las interrogantes que yo tengo. Por ejemplo, si nomás tienes un voto para un hombre y una mujer, puedo escoger un hombre de Morena y la mujer que sea del PAN. No lo Exacto. sé, no lo Sí, resuelve la reforma, sí. ¿no? Ese es un punto, la verdad es que muy interesante. Este sistema de listas abiertas ya lo tienen varios países. Ujú. Tiene sus cosas positivas porque tú escoges a los candidatos, pero también genera ciertas malas prácticas de clientelismo, de compra de voto, Sí. digamos, Bueno, y de porque los pues acordeones, como se ha dicho, ¿no? los acordeones y pues va a haber pugnas internas y luchas internas, ya no solo respecto a tus rivales, sino respecto a tus propios compañeros partidistas. Ujú. Eso es un hecho. Y además, sí, aquí sí hay un impacto en autoridad porque pues va a ser una carga adicional para el conteo de los votos. Es una lista que se cuenta diferente, digamos. Ahora van a tener que contar una boleta más la autoridad electoral. Claro, claro. Bueno, eso es en cuanto a los diputados de representación Los proporcional. diputados. Hay un último aspecto. Tengo un minuto en este bloque. Arturo, te pediría que te Sí. quedes después. ¿Cómo se van a escoger los que van a ser representantes de mexicanos que viven en el exterior? Mira, aquí tampoco es muy clara, habla de circunscripciones y habla de que al momento de van a entrar en estas listas de los partidos políticos que definen las listas de 100 por circunscripción. Tampoco es muy claro cómo se hace. Ujú. Creo que aquí sí hay algo que es positivo, que establecieron que para ser diputado migrante tienes que tener 3 años de residencia en Ujú. el exterior. Esto es algo por lo que muchas comunidades migrantes habían luchado, porque antes era solo 6 meses, y 6 meses pues es lo que te da la visa para estar fuera del país, Claro. ¿no? Digamos, cualquier visa. Este sí es un punto, pero no es muy clara la iniciativa en Bien. cómo se van a acomodar estas diputaciones. Bien, si me permites, Arturo, vamos a un corte rápido y regresamos para seguir platicando. Claro que sí. Volvemos a seguir. Estamos hablando sobre la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum que llegó ayer por la tarde a la Cámara de Diputados. Nos quedamos en el punto del Senado. Arturo, el Senado se va a reducir, pues se van a eliminar los 32 senadores de la lista nacional. Así es, Pascal. En el Senado sí se elimina la representación proporcional, se quedan únicamente 3 senadores por estado, los dos de mayoría relativa y el de primera minoría. Aquí el cambio es sustancial porque se reduce el tamaño del Senado. En cuanto a la proporción de cómo se acomodarían los grupos parlamentarios, sí hay un impacto, pero es un impacto muy ligero en los grupos parlamentarios. Aquí creo que la clave va a estar al momento de la elección en las coaliciones, porque me parece que Morena y sus aliados pueden sacar mucha ventaja de esto. ¿A qué me refiero? Estas coaliciones en donde en un estado sí van coaligados y en otro estado no van coaligados, eso creo que puede ser la clave en las elecciones de 2030, por ejemplo. Si Morena decide en los estados en donde Morena y sus aliados tienen más votación no ir coaligado, pues podría llevarse las tres senadurías, Uh -huh. las dos de mayoría relativa Morena y una de la primera minoría alguno de sus aliados. Y esto sí es algo que pues podría impactar fuertísimamente para poder tener, digamos, la mayoría absoluta en el Congreso. De hecho, fue algo que ya empezamos a ver en 2024, en donde Morena en algunos estados no fue en alianza con el Verde y con el PT y ganó todo. Por ejemplo, en Chiapas. Uh En -huh. Chiapas, en Chiapas, Morena obtuvo la senaduría de mayoría relativa, las dos, y el Verde obtuvo la primera minoría. En San Luis Potosí, el Verde obtuvo las dos de mayoría relativa y Morena obtuvo la primera minoría. Aquí sí valdría la pena pues revisar esto porque Morena le puede sacar mucha ventaja, pero nuevamente eso podría ser algo que en las leyes secundarias se regule. Bueno, ¿qué te parece el resto de las propuestas? En total se van a reformar, se busca reformar 11 artículos constitucionales. Hay reducción del costo de las elecciones, reducción de presupuestos, hay regulación de inteligencia artificial, hay reducción de tiempos de radio y televisión, se
instruye que los cómputos distritales comenzarían no el miércoles posterior a la elección, sino en el momento en que lleguen los paquetes. A ver, este último punto me parece interesante y me gustaría conocer tu comentario. Bueno, nada más para finalizar lo anterior, creo que los otros dos impactos en los partidos políticos es la reducción del financiamiento, les reducen el 25% del financiamiento Sí. público y la reducción de los tiempos en radio y televisión. Se reduce el 27% de los tiempos de radio y televisión. Esta spotiza que vemos en campañas va a ser menor, pero lo que no cambia, y creo que ahí está la clave, la manera en de distribución de ese dinero, de esos tiempos. Hay una fórmula que es 70% en función de la votación obtenida y 30% igualitariamente. Se había hablado mucho de que esa fórmula cambiara a un 50-50 o 40-60. Eso no lo tocan. Ujú. En esta última parte de los cómputos, esta es una parte mucho más operativa. Los cómputos que inician la misma noche ya ocurre en la Ciudad de México. Ya se hace de esta manera en la Ciudad de México desde hace algunos años. Ellos inician cómputos la misma noche de la elección. Esto a mí me parece que sobre todo le va a restar precisión a temas como los recuentos, como la revisión de las actas, de los paquetes, si, digamos, porque entre la noche de la elección y el miércoles siguiente, en el cual comienzan los cómputos, las juntas distritales justo lo que revisan, más o menos el cálculo de cuántas casillas se deben de recontar, si están todos los paquetes, si falta alguno, rastrearlo Ujú. y entender qué pasó con el paquete, si tienen todos los elementos para poder llevar a hacer un cómputo. Esto creo que abona a la certeza, es una cuestión más logística, pero también hay un tema aquí de estructura de las capacidades. Digamos, la autoridad electoral vendrá de jornadas muy largas de trabajo, de estar preparando la elección. La jornada electoral es complicada y iniciar inmediatamente los cómputos de manera ininterrumpida, pues puede mermar un poco las capacidades en cuanto a que el personal esté cansado, que se Sí. requiera más personal. Entonces, creo que aquí sí valdría mucho la pena que el INE diera su análisis técnico Ujú. de las ventajas y desventajas de que los cómputos inicien la primera noche y sobre todo las posibilidades, cómo lo ven en términos logísticos y de capacidad de la propia autoridad electoral. Porque de inmediato significa la misma noche de las elecciones. Es decir, si cierran Sí, las casillas a las 6, y habrá algunas en la que pues el escrutinio en la casilla sea relativamente rápido. Vamos a decir que a las 10 de la noche ya está el paquete en su destino, y ahí tendría que empezar el cómputo. de hecho, lo dice la reforma, cuando llega el primer paquete empiezan los cómputos. Sí. Digamos, si la casilla está al lado de la Junta Distrital y llega a las 9 de la noche, en ese momento empiezan los cómputos. Es inmediatamente, es esa O sea, misma van a noche. trabajar Me toda la parece que noche después de haber trabajado y todo los el día. siguientes días. Sí, Y sí, los siguientes días, porque recordemos que pues hay que contar varias elecciones. Y claro. ahora, por ejemplo, con este nuevo sistema en representación proporcional, que sería una boleta específica de listas abiertas, pues eso va a hacer que los cómputos todavía tomen más tiempo. Claro, claro. Bueno, ¿hay algún otro aspecto que te parezca relevante de la propuesta que se recibió ayer? Sí, me llama la atención toda la parte de fiscalización, porque involucra al sistema financiero. Involucra al sistema financiero para que esté informando a la autoridad electoral constantemente respecto de los movimientos, los ingresos, los egresos de los partidos políticos en el sistema financiero mexicano y de los precandidatos y candidatos cuando tengan esta calidad. Sí establece más vigilancia, es involucrar al sistema financiero y los últimos dos temas habla, habla de que debe de haber una coordinación entre autoridades de seguridad, de procuración de justicia, de inteligencia financiera y la autoridad electoral. Me parece de cara al registro de las candidaturas. Me parece que este es un pequeño avance en torno a los temas que hemos comentado de violencia en las elecciones, de candidaturas que tienen antecedentes y que se pueden prevenir. Y finalmente, en el uso de la inteligencia artificial, establece una regulación muy básica en el etiquetado, lo cual creo que se tendrá que ampliar posteriormente en Ujú. las leyes secundarias, pero también responsabiliza a las empresas de radio y televisión y a las plataformas digitales
para que detecten cualquier uso de inteligencia artificial en con fines electorales o en la publicidad electoral. Creo que estos temas están insertando conceptos, o digamos, temas nuevos en la Constitución que vinculan a otros órganos más allá del sistema electoral Sí. y que pueden generar polémica. A lo mejor no se advierten a primera vista, pero ya haciendo un estudio pormenorizado, sí creemos que pues esto también es un cambio importante y habrá que ver cómo se implementan. Por ejemplo, recordemos que en la última elección la UIF no quiso darle información al INE sobre varios temas, ¿no? El Sí. INE muchas veces ha solicitado a las instancias de procuración de justicia y también se ha negado. Hay ahí, y bueno, la relación con las plataformas digitales Muy bien. del INE, aunque es buena, luego es un poco lenta. Bueno, pues vamos a seguir esta discusión con atención. Arturo, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Con mucho gusto, Pascal, que tengas muy buen día. Gracias, Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral.